les doy la más cordial bienvenida a una clase en la cual les voy a enseñar algo bastante importante, bastante clave dentro de su vida profesional, y es por qué es importante que nosotros aprendamos instrumentación industrial, independientemente si eres ingeniero eléctrico, electrónico, técnico, si eres mecánico, si eres químico, no importa el área de ingeniería o el área técnica donde tú te desempeñes, el contenido que yo he preparado para ti el de hoy, créeme que te va a beneficiar un montón. Así que antes de comenzar, pues me gustaría presentarme con cada uno de ustedes y hablarles un poquito de mi trayectoria profesional dentro de instrumentación industrial. Mi nombre pues es Ricardo Carrera. Tengo 14 años de experiencia en automatización industrial. Cuento con calificación en nivel avanzado por parte de Siemens. Eh, He tenido la oportunidad pues de integrar una gran cantidad de proyectos donde he trabajado pues con muchos tipos de variables, procesos de integración, de investigación. He tenido pues también la oportunidad de diseñar procesos completamente desde cero, y la metodología con la cual yo aprendí es la que yo les quiero compartir. Entonces, vamos aquí a la presentación y vamos a hablar de las razones por las cuales es importante que nosotros aprendamos instrumentación industrial. Me gustaría igual también saludarlos a cada uno de los que nos visitan desde diferentes países. La verdad que me da mucho gusto pues poder compartir con colegas de Perú, de Colombia, de mi país Ecuador, de Chile, veo también, de Honduras. Pues la intención es esta, de que nosotros como profesionales de diferentes países podamos compartir un poco de nuestra experiencia dentro de esta capacitación. Ahora, si tú tienes un amigo, conocido, colega que necesita aprender instrumentación industrial o saber cómo dar sus primeros pasos e iniciar dentro de este campo multidisciplinar que es tan amplio y de mucho análisis, pues compártele el enlace de la transmisión para que se puedan conectar. ¿Ok? Bien, como les había mencionado, pues mi nombre es Ricardo Carrera y cuento con certificación en instrumentación industrial. Como ustedes pueden ver aquí, soy instrumentista certificado de la marca Siemens. Sí, mi certificación pues la obtuve en el año 2022, sí, y vigente pues hasta la actualidad. Y vamos nosotros a aprender en base a la experiencia que yo la experiencia que yo he traído para ustedes. Ok, he tenido la oportunidad de hacer instrumentación en industria química, farmacéutica, alimenticia, metalmecánica. También me he especializado en instrumentación naval. Sí, y te voy a dar unos tips bastante importantes que te van a ayudar a iniciar dentro de este mundo y este campo tan amplio que es instrumentación. ¿Ok? Entonces, quisiera saber, pues, ¿cuántos de los que están aquí presentes han escuchado en algún momento la palabra instrumentación? ¿O qué se nos viene a la mente cuando escuchamos instrumentación de procesos o instrumentación industrial? A ver, cuando nosotros escuchamos instrumentación industrial, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? A ver, podemos escribir nuestros comentarios en el chat. Por ejemplo, alguien me dice sensores, actuadores. Ok, muy bien, eso es correcto. ¿Qué más? Medición de variables. Ok, bien. Instrumentación es nada más y nada menos que lo he llamado aquí una disciplina. Una disciplina que se encarga de la medición, transmisión, conversión, registro y control de variables de proceso industriales. ¿Y qué son variables de proceso? Cuando nosotros hablamos de instrumentación, debemos de tomar en cuenta de que el lugar de un proceso o de diferentes procesos donde nosotros nos vamos a encontrar es justamente en el campo donde van a intervenir diferentes tipos de elementos que van a hacer que un control sea más o menos efectivo. Un instrumentista, básicamente, es alguien que sabe automatización. Un instrumentista sabe redes de comunicación, es un analista de redes.
Un instrumentista sabe termodinámica, mecánica de fluidos, sabe física, sabe química, sabe ingeniería de materiales. Se podría decir que el instrumentista es el profesional más completo en la ciencia de la medición y el control. ¿Por qué? Porque existen un sinnúmero de métodos para poder medir una misma variable de proceso. Y yo el día de hoy les voy a enseñar cómo diseñar su primer proceso industrial. ¿Ok? Vamos nosotros a analizar un sistema que a lo mejor va a parecer simple, pero con un nivel de detalle que va a hacer que ustedes vean que aprender esta disciplina es muy, pero muy importante. Entonces, la instrumentación la llama así una disciplina porque sí, es necesario que nosotros eh, conozcamos mucho más cómo se comportan las diferentes variables de proceso. Y me preguntan aquí por interno, ¿qué son variables de proceso? Ok, variables de proceso son, ¿por qué se llaman variables y no magnitudes? Porque varían en función del tiempo, varían en función de otra variable diferente, ¿sí? O en función de alguna condición o algo que funcione durante el proceso. Por ejemplo, la temperatura durante todo el tiempo no es la misma. La temperatura varía según el horario, varía según diferentes agentes externos. Tenemos pues también la presión, tenemos el nivel, tenemos el flujo, tenemos la velocidad, tenemos el pesaje, tenemos una gran cantidad de variables que dependen de las condiciones del medio. ¿Para qué? Para poder ser medidas, para poder ser analizadas y también para poder ser controladas. ¿Ok? Entonces, el instrumentista, pues, es aquel que tiene un vocabulario y tiene la mente más amplia dentro, dentro de los procesos industriales. Y aquí hablan un poco de metrología, pues eh, metrología también es importante aprenderlo, por supuesto, metrología aplicada en construcciones metálicas, cómo utilizar verniers, cómo utilizar calibradores, cómo utilizar galgas, cómo utilizar micrómetros, goniómetros, diferentes tipos de instrumentos. Es decir, de que el instrumentista no es alguien que solo maneja la parte eléctrica de un control, sino que el instrumentista estudia el proceso como tal. ¿Qué pasa si yo lo controlo de esta manera? Si de pronto a la bomba la hago trabajar con un variador de frecuencia, si le pongo aceleración, si le pongo rampa de torque, ¿qué pasa si pongo accesorios en las tuberías? ¿Qué pasa si utilizo tanque hidroneumático, si pongo manifold? Es decir, de que el instrumentista no solo entiende el funcionamiento desde el punto de vista eléctrico, sino que el instrumentista entiende el proceso, entiende cómo funcionan los actuadores, entiende cómo hacer que el proceso se vuelva más eficiente en base a los registros. Y no solo esto, sino que conoces el método más adecuado para poder realizar una medición. ¿Ok? ¿Qué beneficios me trae aprender instrumentación industrial? Porque muchas veces nos podemos preguntar esto. Un instrumentista en campo, lo que va a tener primero como beneficio es que va a mejorar la seguridad de la instalación y del proceso como tal. ¿Por qué? Porque existen procesos donde existen, donde hay o donde se presentan, donde es propio del medio, que hayan condiciones peligrosas. Por ejemplo, ¿quién me podría decir una medición en un ambiente peligroso? A ver, si yo digo, quiero medir algo que podría ser peligroso, por ejemplo, inflamable. ¿Qué se les viene a la mente a ustedes? A ver. Mediciones de gases, combustibles, hidrocarburos. Exacto. En calderas por las altas presiones que manejamos, altas temperaturas. Correcto, ¿cierto? Entonces, si yo conozco no solo los principios de mediciones, sino las seguridades mecánicas que también debo de utilizar dentro de un proceso, yo hago que no solo el sistema o la instalación sea funcional, sino que sea segura desde el punto de vista operativo también.
Porque una cosa que debe de prevalecer en toda instalación donde nosotros intervengamos, en la cual nosotros emitamos nuestro criterio y donde realicemos procedimientos de ingeniería, ¿sí? Es de que tiene que ser seguro. Ahora otra cosa de que aumenta la calidad del producto. ¿Por qué nosotros podemos decir de que aumenta la calidad del producto o aumentar la calidad del proceso? Porque, por ejemplo, si nosotros reemplazamos como instrumentistas un sistema de bombeo convencional por un sistema de presión constante, ¿qué es lo que nosotros obtenemos? Primero, que se mantenga la presión en un solo nivel y no hayan diferentes oscilaciones. De esta manera, pues yo puedo obtener una producción continua. Si utilizo un método de medición exacto, voy a lograr de que las pérdidas en mis productos, cuando yo hablo de producción en masa, sean pues, lo que voy a lograr es de que mi producción sea continua y sobre todo que sea estable. ¿Qué más? Optimizar los procesos y reducción de costos. Nosotros podemos no solo utilizando actuadores eléctricos, sino aprovechando condiciones propias del funcionamiento de un proceso para reducir costos. Por ejemplo, en las calderas es muy común que se utiliza el calor de la chimenea como un medio para poder calentar el agua antes de que ingrese nuevamente. Y esto se conoce como el economizador de calderos. Y les cuento que dentro de nuestra capacitación nosotros vamos a estudiar calderos de tres tipos, vamos a estudiar diferentes tipos de procesos de campo y vamos a analizar todo el proceso eléctrico, mecánico, hidráulico y mucha ingeniería de materiales. ¿Qué más? La instrumentación facilita la automatización, ¿ok? ¿Por qué facilita la automatización? Les pregunto algo, ¿cuántos de los que están aquí presentes han programado PLCs? A ver, indíquenme en el chat, ¿cuántos de los que están aquí han programado PLC? De cualquier marca, así sea un logo Siemens. Ok, les cuento algo. Una de las cosas que complica a veces hacer automatización es de que la instrumentación no es adecuada. Por ejemplo, nosotros tenemos un instrumento mal ubicado en un proceso y la medición no es estable, es oscilante. Por más de que yo sea hábil en la programación de un PLC, si no sé que la ubicación de un instrumento de proceso no es adecuada, pues puedo utilizar todas mis habilidades de programación, pero va a complicarse un montón de que yo pueda hacer que el proceso funcione como tenga que funcionar. Y como cosa adicional, hablando ya de instrumentación en la era actual, ok, sí, promueve la industria 4.0, donde se implementan sistemas inteligentes y conexiones a la nube y monitoreo remoto. Yo les voy a compartir a aquellos que sean parte de nuestra capacitación un diseño que yo realicé de un sistema de presión constante con IoT. Y lo vamos a estudiar pues desde el punto de vista hidráulico, desde el punto de vista eléctrico y también pues el análisis de las redes. Ok, entonces estos son los beneficios que me trae aprender instrumentación. ¿Y qué vamos a aprender? Vamos a aprender medición de variables, a utilizar sensores, diferentes instrumentos de procesos para medir las variables más comunes. Vamos a aprender automatización, sistemas no solo de automatización con PLC, sino sistemas distribuidos y también mantenimientos y diagnósticos de algunos procesos como lo son calderos de vapor, calderos de aceite térmico, calderos de agua caliente, chillers, también columnas de destilación, evaporadores, secadores. Sí, vamos a estudiar muchos procesos, sistemas de bombeo de presión constante, sistemas de bombeo de pozos, sistemas de bombeos de combustibles, medición en ambientes con riesgo de explosión. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a aprender. Y los componentes claves que van a intervenir en nuestra capacitación son sensores, transmisores, actuadores y controladores. Entonces, para irnos directamente a la práctica, porque esto es una pequeña introducción,
Yo les quiero enseñar, ¿ok? Cómo diseñar una primera instalación, ¿ok? Y es más, para que ustedes puedan observar la dinámica que nosotros manejamos, voy a darles dos opciones y ustedes la van a elegir, ¿ok? Y me gustaría que la pongamos en votación. ¿Diseñamos un sistema de presión constante o diseñamos la línea de combustible de un caldero en este tiempo de clase del día de hoy? A ver, para ser súper dinámicos, ¿qué les gustaría más? A ver, ¿el sistema de presión constante o el control de la línea de combustible de un caldero? A ver, vamos a ver quién dice. A ver, ok, veo que va ganando el sistema de presión constante. Ok, listo. Bien. Presión constante, ¿ok? Hay bastante votación. Listo, excelente. Vean, vamos a hacer un sistema de presión constante. Lo vamos a diseñar con tres bombas de agua, ¿ok? Entonces, para esto vamos a utilizar el software AutoCAD Electrical y vamos a desarrollar un tipo de diagrama que está basado en una normativa. Sabemos que en instrumentación aplican normas, pues sí, tenemos el famoso diagrama P&ID o diagrama de tuberías e instrumentación. ¿En qué se basan estos esquemas? Y vamos a traducirlo o transportarlo a nuestro sistema de presión constante. Vamos a tener nosotros líneas que representan tuberías y vamos a tener diferentes tipos de recipientes. Por ejemplo, aquí yo veo que tengo una tubería, me indica la dirección del flujo mediante flechas, que ingresa a este pequeño tanque y sale por acá, ¿ok? Pero nos indica de que yo, para hacer el control, mido el flujo y mido la temperatura y esto llega a un PLC. Pero en este mismo recipiente yo tengo otro fluido que ingresa, que en este caso está en estado gaseoso y es el vapor. Entonces, si yo digo que ingresa un fluido a una temperatura y yo aplico vapor dentro del mismo recipiente, ¿cómo se llama este proceso? ¿Qué hace este recipiente? Intercambiador de calor, ¿ok? Entonces, el PNID, ¿qué es lo que hace? El PNID es el tipo de diagramas que te muestra la instalación física, las tuberías, los tanques, las conexiones, bridas, los diámetros, reducciones, bushings, válvulas, todos los accesorios. Pero ustedes ven estas líneas de trazos medios que en cambio representan señales eléctricas que ingresan a un controlador y que salen de un controlador, ¿ok? El diagrama PNID es un diagrama que no solo te muestra el flujo del proceso, sino de que también te muestra el lazo de control. ¿Qué significa un lazo de control? Ustedes ven que estos elementos circulares, que ya los vamos a aprender en AutoCAD Electrical, tienen el mismo número abajo. Tenemos el actuador, que es la válvula con posicionador electroneumático, que tiene el número 11. Y decimos que esta válvula depende de la temperatura con la que ingresa el fluido y del flujo que ingrese. ¿Para qué? Para tener una posición modulante, ¿ok? Entonces, yo utilizo una cantidad de vapor específica dependiendo de la temperatura con la que ingrese este fluido y también con la cantidad del mismo. Entonces, es un control en lazo cerrado donde tengo una retroalimentación propiamente del proceso. Y vamos nosotros a irnos a nuestro sistema de presión constante. Y ustedes me van a ayudar con cada uno de los accesorios que yo voy a utilizar. Entonces, para esto, en AutoCAD nosotros podemos dibujar de dos maneras, utilizando los diferentes iconos que vemos en la parte de aquí arriba, ¿ok? En el área de componentes, o puede ser por comando. Lo voy a hacer de las dos formas y ustedes me dirán cuál se hace más amigable. Entonces, miren, tenemos nosotros componentes neumáticos hidráulicos y aquí tenemos componentes P&ID. Cabe recalcar que esta versión de AutoCAD es AutoCAD Electrical. En el AutoCAD normal no van a encontrar esta librería de símbolos. ¿Ok?
Y lo bueno es de que esta simbología ya está basada en la norma ISA 5.1. Entonces, aquí miren, tenemos diferentes tipos de equipos, intercambiadores de calores, compresores, transportadores, trituradores, tanques, inyectores, bombas, accesorios, válvulas, eh, accionadores, funciones lógicas, instrumentación, flujo y flecha de flujo. ¿Ok? Yo puedo acceder a esta ventana de componentes desde acá o puedo escribir el comando AEPID y presionar Enter. ¿Ok? Puedo utilizar cualquiera de las dos formas. En la ventana AutoCAD, yo puedo activar y desactivar la cuadrícula de fondo con la tecla F7. Particularmente a mí no me gusta utilizarla. Esto ya es algo pues un poco a gusto personal. Entonces, en nuestro sistema de bombeo, primero yo necesito un tanque desde el cual yo haga la succión. Ahora, si alguno de los tanques no tiene la forma que yo necesito, yo lo puedo dibujar, ¿ok? Y vamos nosotros a seleccionar pues también las respectivas bombas. Y aquí es donde surge la primera pregunta. ¿Qué tipo de bombas yo necesito en un sistema de presión constante? Nosotros sabemos de que la presión depende de qué. La presión en un sistema de bombeo, ¿de qué depende? A ver, ¿quién me podría decir? ¿Cuándo se cae la presión en un sistema de bombeo? ¿O por qué cae la presión? Depende del consumo de agua. Exacto, como nos indica nuestro amigo Dubán Pérez, del consumo que hay en planta. Entonces, ¿el consumo qué es? El consumo es para mejorar o para mantener la presión, independientemente del consumo. Lo que necesito es más agua o necesito más fuerza para transportarla. O mejor dicho, necesito bombas de presión o bombas de caudal. Desde el punto de vista hidráulico, ¿qué necesito? Transportar más cantidad de agua en un tiempo o necesito transportar la misma cantidad de agua, pero con más fuerza. ¿Ok? A ver, vamos a analizándolo bien. Yo estoy diciendo que la presión del sistema va a depender del consumo y eso es correcto. Pero ¿cómo yo mantengo esta presión? Utilizando una bomba que me transporte la misma cantidad de agua con más fuerza o bombas que me transporten más cantidad de agua en el mismo tiempo. Tienen que ser bombas de caudal, ¿ok? Una recomendación que yo les puedo hacer para que su sistema de presión constante sea efectivo es de que las bombas sean de tipo multietapa. ¿En qué se diferencia una bomba multietapa vertical de una bomba estacionaria común y corriente? ¿Quién me podría decir? Bien, las bombas, y esto es importante, en la nomenclatura se representan con las letras P. La nomenclatura en un diagrama PNID basada en la norma ISO 5.1 va en inglés. ¿Y qué es lo que pongo en la descripción? Por ejemplo, 10 HP, 440 voltios, por ejemplo, 30 litros hora. ¿Ok? Esa es mi descripción. Y aquí está mi primera bomba, mi bomba vertical multietapa. ¿Ok? Exacto. La bomba multietapa tiene más impulsores. Yo puedo observar que el motor tiene una potencia específica, pero la mecánica tiene no solo un impulsor, sino que tiene varias etapas y transporta más cantidad de agua en el mismo tiempo. Entonces, para poder mantener la presión constante, yo necesito transportar más agua. Por ejemplo, digamos de que en mi instalación la carga máxima es 100 litros hora. ¿Cuánto debe ser el caudal de cada bomba si voy a utilizar tres? A ver, si yo necesito como caudal máximo, o sea, es el máximo que voy a consumir en mi instalación, 100 litros hora.
y yo utilizo tres bombas. ¿Cuántos litros hora debe transportarme cada bomba, independientemente? Tomando en cuenta que las voy a hacer trabajar en paralelo. Bien, el criterio es el siguiente, no es tan complicado y no les voy a mostrar tantos cálculos matemáticos para esto, porque para esto no son necesarios. Yo debo asegurar, eh, en el caso de que si tengo tres bombas, que si una de ellas queda fuera de servicio, las dos bombas que van a seguir trabajando juntas me puedan dar el total del caudal. Es decir, de que dos bombas me tienen que dar 100 litros hora. Por ende, cada bomba tiene que ser de 50 litros hora. ¿Ok? Y listo. Entonces, tengo mis tres bombas. Necesito 100 litros hora. En caso de que pierda una de ellas, yo con dos puedo seguir abasteciendo la instalación mientras hago el mantenimiento respectivo. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a poner una separación de 20 milímetros entre bomba y bomba. ¿Ok? A pesar de que estos diagramas no se dibujan a escala. Entonces la bomba uno se representa como P1 o POMP 1, bomba 2 y bomba 3. ¿Ok? Bien. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Todo claro? ¿Todo claro hasta acá? Ok. Bien. Excelente. Vamos nosotros ahora a representar una cisterna, que es el lugar de donde se va a realizar la respectiva succión. ¿Ok? Una cisterna. Es decir, de que las bombas van a tener una succión. ¿Cómo se llama cuando las bombas succionan de abajo hacia arriba? Se llama succión en aspiración. ¿Ok? Sí. Esta succión se llama en aspiración porque aspira de abajo hacia arriba. Pero en cambio, si es que el tanque estuviera acá arriba y succiona de esta forma, en cambio es succión en carga. ¿Ok? Ahora la pregunta es, ¿la succión de las bombas debe ser independiente? ¿Cada bomba debe tener su propia tubería o pueden compartir la misma tubería? ¿Qué opinan ustedes? ¿Ventajas y desventajas de que compartan la tubería o de que sean independientes? Ok, si comparten la misma succión, eh, ¿qué es lo que pasa? De que nosotros sabemos de que tengo que poner un manifold en la entrada, pero van a compartir la misma válvula check que está dentro de la cisterna. ¿Y qué pasa si se daña la válvula check? Tengo que parar las tres bombas. Y hasta que desarmo la tubería y hasta que la saco y todo eso, ¿cuánto tiempo tengo parado mi sistema de bombeo? Y, eh, ¿Y cuánto me cuesta eso en producción? Recomendación importante, estimados. En la succión eh, de las bombas se recomienda que sea independiente. Ahora, ¿cómo se le representan las tuberías en un PNID? Se representan como líneas rectas. Miren que esta línea no está, yo la puedo poner en cualquier ángulo que yo desee. Para ponerla en un ángulo ortogonal, lo que hago es presionar la tecla F8 y queda un ángulo recto. ¿Ok? Y aquí tengo mi primera tubería. ¿Ok? Copiamos y pegamos en cada una de las bombas, su respectiva tubería. ¿Ok? Bien. Entonces la extendemos un poco. ¿Ok? Y todas van a llegar hacia la misma cisterna. ¿Ok? Bien. Y aquí está la tubería de succión. ¿Sí? ¿Ok? Bien. ¿Ok? Entonces tenemos succión independiente. Pregunta importante. ¿Qué accesorios yo debo de instalar aquí en las tuberías? Vamos a hablar primero desde la cisterna
Vamos a hablar de la instrumentación que vamos a utilizar, los accesorios, las tuberías, y de ahí vamos a las salidas. A ver, nómbrenme los accesorios. Válvula check. ¿Cómo se representa una válvula check? ¿Cuál es el símbolo? Vamos a escribir el comando y nos vamos a válvulas. Y la válvula check, ¿qué es? Una válvula antirretorno, ¿sí? Y aquí vemos esta válvula que tiene esta flecha, ¿ok? Y lo que hacemos es rotarla. Y como no es un dibujo a escala, pues nosotros le damos la representación en base al tamaño, eh, como lo veamos más adecuado, ¿ok? Entonces aquí ponemos una válvula check y acá ponemos otras válvulas check. ¿Para qué me sirve la válvula check en la tubería de succión? La válvula check en la tubería de succión me sirve para que la tubería siempre esté llena de agua. ¿Por qué? Porque en el momento que la bomba aspire o las bombas aspiren, pueden succionar aire. ¿Y qué pasa cuando las bombas succionan aire? Cuando las bombas succionan aire y no agua, el efecto que vamos nosotros a tener es de que el sello mecánico se calienta y ¿qué pasa? Se daña. ¿Por qué? Porque el agua hace que haya lubricación en el sello, ¿sí? Entonces, es muy importante considerar este accesorio. Y miren que si fuera una tubería compartida, imagínense que se me daña la válvula check y comparto la misma tubería para tres bombas. Tengo que parar todo el sistema solo para cambiar una válvula. Pero en cambio aquí, si tengo problema con la válvula check de una bomba, desconecto esa bomba. Y como solo necesito 100 litros hora, puedo trabajar con dos bombas sin problema. Y abastecer todo el consumo. Y miren que son consideraciones de diseño que se las digo así un poquito rápido para que ustedes lo puedan tener muy presente. Bien, la cisterna obviamente eh, tiene su muro de separación. Y vamos a hablar de accesorios, ¿ok? ¿Qué accesorios yo debo de considerar aquí? Uniones universales, válvulas, em, bushings, bridas. ¿Qué accesorios ustedes creen que yo debo de considerar aquí? Ahora muchos me dirán, en el PNI también se dibujan los accesorios. Si quieres que tu diagrama sea muy detallado, lo puedes hacer, ¿ok? Por ejemplo, ¿cómo desarmo la tubería aquí? Yo necesito uniones universales. Entonces, las uniones universales en un PNID se representan así. ¿Y las uniones universales las ponemos dentro o fuera de la cisterna? ¿Qué opinan ustedes? A ver, ¿cómo la instalarían ustedes? ¿Dentro o fuera de la cisterna, la unión universal? Afuera, ok. Muy bien. Entonces vamos a copiar y vamos a poner aquí un par de uniones universales. Y lo que hacemos es recortar. Y aquí tenemos una unión universal. Ok. Copiamos y pegamos en cada una de las tuberías. Ok. Bien. Ahora, en la cisterna, ¿necesito hacer alguna medición de alguna variable de proceso para que las bombas puedan funcionar? ¿Sí o no y por qué? A ver, aquí en la cisterna mido algo. Medimos niveles. ¿Ok? Muy importante tomar en consideración un detalle. Por ejemplo, yo aquí tengo una tubería que sirve para el llenado de la cisterna que viene desde la red de agua. Es necesario de que nosotros siempre ubiquemos las flechas del flujo. Entonces ponemos aquí la flecha y nosotros ya sabemos que ese es el ingreso de agua. Ahora, digamos de que yo quiero utilizar un medidor de nivel de ultrasonido y los instrumentos de proceso se representan como un círculo. Si el círculo no tiene la línea en medio, significa que está montado en campo. Si el círculo tiene la línea en medio, significa que el instrumento está montado dentro de un gabinete. Entonces, el medidor de nivel obviamente va a estar montado en campo. ¿Y cómo se representa? L de level, ¿ok? Si tiene display indicador,
y transmisor. Y vamos a ponerle el lazo de control. Voy a empezar por el número 100. ¿Ok? ¿Qué pasa si utilizo medición ultrasónica aquí? Aquí está mi medidor de nivel de ultrasonido. ¿Funciona o no funciona? ¿Ok? Tenemos nosotros aquí, les cuento que esta ubicación es incorrecta. ¿Por qué? Porque cuando se llena, aquí hay un chorro de agua. ¿Y cómo funciona el ultrasonido? El ultrasonido es un sonido de alta frecuencia y lo que nosotros obtenemos como nivel es el eco que rebota. Por ejemplo, yo en este momento estoy hablando y estoy emitiendo un sonido con mi voz. ¿Qué pasa si yo acerco mis manos a mi boca? Cuando yo acerco mis manos a mi boca, produzco eco. Entonces, a medida que se acerque más el agua al transmisor de nivel ultrasónico, se produce más eco. Pero ¿qué pasa si aquí tengo un chorro de agua justo debajo del transmisor de nivel? ¿Qué es lo que me va a decir? ¿Por qué? Porque él va a emitir un sonido de esta forma y se abre. Se abre como un cono, más o menos de esta manera. Chocó justamente y rebotó. Rebotó con el chorro de agua. ¿Y qué es lo que me dice? Me dice que la cisterna se está rebosando. Y tú dices, pero me da una mala medida. ¿Y por qué me dice que se está rebosando si yo veo que está vacía y se está llenando? Por una mala ubicación. Imagínense que yo pongo a alguien a programar un PLC y me dice, oye, la cisterna me marca llena. Y de pronto tú vas al proveedor y le dices, oye, el proveedor le dice, oye, cámbiame este medidor de nivel ultrasónico porque no mide bien. Él lo revisa y dice, oye, está trabajando bien. Y tú lo vuelves a instalar y te da el mismo problema. Los instrumentos de nivel nunca se ubican cerca de las tuberías de llenado. Primer tip de instrumentación que yo les puedo dar. Ahora, digamos a que aquí no tengo mucho espacio para poder alejar el transmisor eh, de nivel de la succión. ¿Qué puedo hacer en este caso? ¿Existirá otra forma? Cambiar la tubería de ingreso. Ahora hay una solución que es muy práctica y muy sencilla. Y es de que la tubería ingrese y baje. La tubería de succión, perdón, de alimentación. Y ahí jamás vamos nosotros a tener que el chorro de agua va a crear una perturbación en la medición. ¿Qué les parece este tip? ¿Ok? Aquí la tubería va hacia acá abajo. ¿Ok? Primer tip. Este es un principio básico. ¿Ok? Y miren, una cosa tan sencilla como la ubicación de una tubería. Imagínense cuántos problemas nosotros tenemos en instrumentación con, eh, con este tipo de situaciones. Lo único que necesité ahí no es cambiar el transmisor de nivel. Lo único que necesité fue poner un codo y un pedazo de tubo. Eso era todo lo que yo tenía que hacer para hacer que mi medición sea mucho más confiable, para que el llenado no me afecte la medición. Es decir, de que si yo dejaba la tubería como estaba, solo me llena, solo me mide bien cuando el agua no se mueve. Entonces, es muy importante que cuando nosotros hagamos instrumentación, observemos todo lo que sucede en el medio para poder definir una ubicación y poder incluso eh, proporcionar criterios de mejoras en la instalación. ¿Ok? Ujú, bien. Ahora, algo que también falta aquí en la tubería de succión, pero en cambio en la tubería horizontal, es otro nudo o unión universal. Una de las cosas que yo siempre hago énfasis cuando diseño sistemas de bombeo es de que las tuberías tienen que poderse desarmar rápido en caso de un mantenimiento. Porque si te tienes que demorar un montón para desarmar una tubería, la verdad es de que vas a hacer que el mantenimiento sea costoso. Y estos no son accesorios que
hagan que mi inversión inicial sea muy alta. Son, para lo que cuesta un sistema de presión constante, instalar este tipo de accesorios, pues realmente no representan ni un 1% adicional del costo. Entonces, aquí ubicamos nuestras uniones universales para poder desarmar la tubería horizontal. ¿Ok? Bien. ¿Qué más se especifican en estos diagramas? ¿Ok? ¿Cómo se corta el agua de ingreso? Ok, es un muy buen análisis y de eso se trata esta clase de instrumentación para ser muy dinámicas. Pongo entonces una electroválvula con una válvula con puerta y aparte de ser sistema de presión constante, hago que el sistema sea de nivel constante. ¿Ok? Me parece bien. Que solo abra la válvula si es que yo necesito que la cisterna se llene. Tengo un control de nivel adicional. Bien, me parece excelente. ¿Ok? Entonces aquí pongo una válvula y a la válvula le pongo un actuador. ¿Ok? Vamos a ponerle un actuador. A ver, vamos a ver qué tipo de actuador le ponemos a una válvula. A ver, por ejemplo, vamos a decir que es una válvula motorizada, ¿ok? Y listo, ¿ok? Tenemos una válvula motorizada, ¿sí? ¿Ok? Y sí, iría asociado al nivel. Ya vamos a hacer el lazo de control, ¿ok? Bien, ahora vamos a las tuberías de descarga de las bombas, ¿ok? ¿Qué accesorios ustedes creen que debo de instalar? A ver, mencióname los accesorios. Pongo uniones universales a la salida de la bomba, válvulas de apertura y cierre para desmontaje de las bombas en un futuro. Sí, por supuesto, ok. Ustedes mismos indíquenme los accesorios que ustedes van considerando. A ver, porque esa es la idea, de que ustedes puedan participar. ¿Sí? Y aquí nos damos cuenta que tanto conocemos este tipo de instalaciones. Aquí tenemos el tubo, tenemos las uniones universales, ¿ok? Y ponemos válvulas también, por supuesto. A ver, vamos a copiar y vamos a pegar, ¿ok? Bien. ¿Qué más ponemos ahí? Tenemos las uniones universales. ¿Qué tipo de válvula ponemos? Ahora la pregunta es, ¿ponemos la válvula check y una válvula de compuerta? ¿O ponemos primero la válvula de compuerta y después la check? Sabemos que van las dos. Necesitamos de ley una válvula de compuerta allí para cortar el flujo de agua. Pero ubico primero la de compuerta o después, o primero ubico la check. A ver, pensémoslo allí. Primero la check y después la de compuerta, porque en caso de que se dañe la válvula check, ¿cómo la cambio? Si el sistema está trabajando. ¿Ok? Bien, entonces vamos aquí a disminuir un poquito la escala. Y miren que en esta clase de instrumentación estamos aprendiendo algo de hidráulica. Ya vamos a ver también la parte de control, que eso es lo más bacano todavía. Entonces vamos a rotar esta válvula antirretorno, ¿ok? Y les pregunto, haciendo yo este tipo de diagrama, ¿qué tan fácil es para una persona que haga la instalación entenderlo? Y quisiera escuchar aquí una opinión de ustedes. ¿Qué tan amigable ven la lectura de este tipo de diagramas? ¿Se entienden o no se entienden? A ver, veamos. Sí, cierto. Ok. Entonces, este diagrama se conoce como diagrama de tuberías e instrumentación. Listo, y aquí tengo mi válvula de compuerta. Ahora, ¿quién me dice qué dato mecánico me falta en todas estas tuberías? Hay un dato mecánico que me falta, que es muy importante. Vamos a ver quién se da cuenta. A ver, aquí hay un dato mecánico que me hace falta. El diámetro de las tuberías, por supuesto. Yo no he puesto el diámetro de las tuberías y es más, déjenme poner guardar proyecto antes de que por alguna razón se me cierre AutoCAD. Ok, voy a guardarlo en la carpeta de capacitaciones.
A ver, acá está. Instrumentación industrial. Ok, y vamos a poner PNID 1. Ok, y listo. Bien, entonces nos falta especificar los diámetros de las tuberías. Por supuesto. Ok. La altura, la distancia de las tuberías, bueno, sí, también lo puedo especificar, si yo deseo. Ok. Aquí la idea es de que mi diagrama sea lo más claro posible. Por ejemplo, yo voy a poner aquí 2 pulgadas. Ok, estos datos son ilustrativos. Entonces, ahora, ustedes ven que estoy manejando aquí un tipo de letra, ¿sí? Y el estilo de texto se llama WD, ¿ok? Entonces, algo importante también mantener el mismo tipo de letra. Entonces, aquí busco el formato WD, ¿ok? Y el color, ¿sí? Bueno, el color lo puedo modificar. O lo puedo poner aquí como el mismo color de la descripción, si es que quiero hacerlo así. La verdad que yo particularmente una vez que termino el PNID, yo pongo que todo sea de color negro. Entonces, aquí yo ubico sobre esta parte el diámetro de las tuberías. ¿Ok? Entonces, miren, aquí sé que es 2 pulgadas, 2 pulgadas, ¿ok? Y 2 pulgadas. ¿Ok? Bien, ¿ok? Bien. Ahora, ¿qué más me falta? ¿Cómo yo hago para cebar las bombas? ¿Qué pasa si yo ubico una válvula para cebar aquí? ¿Está bien o está mal? ¿O está pésimo? A ver, ¿qué pasa si ubico mi válvula de cebado aquí? ¿Está bien o está mal? A ver, la estoy ubicando acá. Está mal, ¿por qué? Porque aquí está la válvula check y aquí de ninguna manera va a llegar agua a la tubería. Entonces, lo voy a mover, lo voy a desplazar y lo voy a poner acá. ¿Ok? Y ahora, ¿cómo yo indico al instalador de que esta válvula no es una válvula de descarga, sino que es una válvula para llenar o para cebar? Yo necesito utilizar las flechas. Siempre, estimados, es importante. Incluso en la instalación física se recomienda que las tuberías tengan flechas para indicar cuál es la dirección correcta del flujo. Si no, pues la persona que realiza la instalación o la operación del sistema puede llegar a tener confusiones. ¿Ok? Y con esto yo sé que es una tubería para llenar. ¿Ok? Bien. Entonces, hago lo mismo con cada una de las bombas. Y ya está. ¿Ok? Y tengo las tuberías llenadas. ¿Ok? Si nos damos cuenta que ya el diagrama empieza a verse bien, 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 bien atractivo. No sé cuántos de ustedes en algún momento en planta observaron este tipo de diagramas y ustedes dirían, wow, qué difícil que ha de ser dibujar esto. Y en este momento se dan cuenta de que realmente pues no es tan complicado aquí para ser simétricos. Entonces, bien, ahora digamos de que la descarga debe ser compartida. ¿Cuál es el propósito de esta válvula vertical? Cebar la bomba. Inicialmente, necesito que todo este tubo, toda la tubería de succión esté llena de agua. ¿Y qué es lo que hago? A través de esta válvula, lleno y dejo toda la tubería llena de agua manualmente. Cosa que cuando arranque la bomba no me succione aire. Ese es el propósito de esa válvula vertical.
Ajá, sí, ok, bien. Ahora, no siempre ocurre esto. En bombas multietapa, por lo general, sí, pero no es un criterio predominante de que la tubería de succión y la de descarga mantengan el diámetro. Por esta ocasión vamos a utilizar el mismo diámetro. Digamos que si en algún momento las tres bombas van a trabajar en paralelo, ¿ok? Las voy a conectar a un manifold, ¿ok? Voy a utilizar un manifold. Un manifold básicamente es un tubo que es mucho más grueso, donde hay varias interconexiones. ¿De qué diámetro debe ser el manifold mínimo para que soporte el caudal de las tres bombas? De 6 pulgadas. Excelente, muy bien. De 6 pulgadas, ¿por qué? Porque utilizo tubería de 2 pulgadas por cada una de las bombas. La tubería que viene por default. ¿Ok? Entonces, como yo estoy utilizando tres bombas, el caudal o la cantidad de agua se va a sumar. Por ende, pues debe ser tres veces el diámetro. ¿Ok? Entonces vamos a poner aquí un manifold. ¿Ok? Y lo interconectamos. ¿Ok? Bien. Y ahí está. Ahora, ¿dónde nosotros medimos la presión del sistema? ¿Medimos la presión en el manifold o la medimos en cada tubo de cada bomba? Lo puedo medir en el manifold, ¿cierto? Porque es la presión de salida del sistema. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se representa un manómetro? Y ahora les pregunto algo, ¿los manómetros son o no son instrumentos de proceso? ¿Qué creen ustedes? ¿Son o no son instrumentos de proceso los manómetros? Por supuesto, son instrumentos indicadores que nos sirven para hacer nuestra comparativa. Entonces, el manómetro, ¿cuál es la unidad de medición? Presión. Y si yo utilizo la letra G, significa medición circular o gauge o con visor de vidrio. Ahora, el manómetro tiene que tener una cosa bastante particular, algo que amortigüe un poco las pulsaciones que pueden producirse en el arranque y la desconexión de las bombas, ¿ok? O si es un sistema de bombeo de agua caliente, disipar la temperatura. Entonces vamos a tener nosotros un accesorio que se conoce como tubo sifón, ¿ok? Entonces vamos a ver aquí accesorios y vamos a poner un tubo sifón, ¿ok? Este tubo físicamente tiene esta forma, lo voy a dibujar. La simbología no es exactamente igual. Tiene una curva así. ¿Cómo lo llaman en su país? A ver, he visto que le dicen de formas diferentes a cada uno. ¿Ok? Pigtail es uno de los nombres o tubo sifón. Aquí me dicen rabo de chancho, le dice. Bueno, sí, en algunos lugares lo llaman así. Ahora, aquí voy a hacer una pregunta que va a generar muchísimo debate. Y la voy a responder desde el punto de vista de mantenimiento y desde el punto de vista de el código ASME de recipiente de presión. Y ustedes me van a decir cuál es el criterio que a ustedes les parece el más adecuado. Entre el manómetro y el manifold, ¿pongo o no pongo válvula? Ahí los quiero ver. Aquí en esta línea, ¿va o no va válvula? Todo el mundo me dice que sí. Aquí en medio, ¿va o no va una válvula? Ok, vamos a ubicar otro elemento adicional acá. Y pongo aquí mi pressure transmitter. Ok, pressure indicador transmitter número 100. Ok,
Bien. Por ejemplo, yo sé que el sistema es de presión constante, ¿ok? Y depende de este transmisor para poder funcionar. Si se daña este transmisor, yo digo, bueno, cierro la válvula, pero ¿cómo va a trabajar el sistema de bombeo si el elemento que le da la retroalimentación no sirve? ¿Cómo puede trabajar? Muchos dirían, bueno, puede trabajar en manual. Ok, pero puedes estar permanentemente mientras haces el mantenimiento observando el manómetro, prendiendo y apagando, subiendo y bajando la frecuencia con un potenciómetro en el variador. No es tan práctico. Por ejemplo, el código ASME de recipientes de presión nos indica que aquí, cuando trabajamos en recipientes que manejen presiones, los instrumentos nunca deben de tener la posibilidad de dejar de medir y que es completamente prohibido utilizar válvulas. ¿Ok? Y el código ASME es el que certifica las calderas Cleaver Brooks, PowerMaster, calderos de gamas altas, ¿ok? Entonces ellos lo que te dicen, bueno, no te sirve el instrumento que controla la variable que predomina en el sistema, apaga el sistema. ¿Por qué? Porque no lo vas a poder controlar, porque los instrumentos son los ojos del proceso. Sin transmisor de presión no puedes hacer control de presión, ¿sí? Pero en caso de que de pronto mi cliente me diga, no, yo quiero que pongas válvula porque para mí es importante que tengas válvula, ¿qué seguridad mecánica yo puedo agregar aquí para que la presión no sea excesiva? ¿Ok? A ver, supongamos de que se dañó el manómetro y se dañó el transmisor de presión y no me di cuenta, estaba operando el sistema en la madrugada. Vamos a instalar un presostato, pero un presostato también es un elemento de accionamiento eléctrico. ¿Qué elemento o qué seguridad mecánica puedo utilizar? Una válvula de seguridad. Excelente. Eso es lo que debo de utilizar. Entonces, vamos nosotros a escribir el comando PID. Nos vamos a válvulas y vamos a seleccionar em, válvulas de seguridad. Válvula limitadora, aquí está. Válvula de presión, válvula de alivio, válvula de presión. Bueno, la de aquí que es regulable. ¿Ok? Entonces, ubico una válvula de seguridad. ¿Sí? Y ojo, la ubicación de la misma va a depender el tipo de agua que yo esté utilizando, si es agua fría, si es agua caliente, sí, porque si, por ejemplo, es agua caliente que viene de un caldero, obviamente el desfogue del agua no puede ser a cualquier lugar, porque alguien se puede quemar. Entonces, aquí tenemos nuestro sistema de presión constante y vamos a ponerle aquí el diámetro al manifold para tenerlo en consideración. Entonces, aquí le ponemos 6 pulgadas. ¿Ok? Bien. Hasta el momento, ¿alguna pregunta, estimados? ¿Qué tal les ha parecido nuestra primera clase? A ver, ¿qué tal? ¿Qué tal? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Continuamos? ¿Continuamos o paramos? Continuamos con el lazo de control. ¿Ok? Bien, continuemos ahora con el lazo de control. ¿Qué significa el lazo de control? Significa de que un actuador depende de una o de más variables de proceso. ¿Ok? Entonces, estas bombas dependen de la presión para regular su velocidad y dependen del nivel para poder arrancar. Por eso es que tienen la misma numeración todos los elementos. Ahora, ¿qué necesito? ¿Quién me va a leer en este caso el nivel y quién me va a leer la presión? ¿Dónde llegan estas señales eléctricas? A un PLC, a un controlador. ¿Ok? Vamos a escribir comando AEPID. Y ahora, los controladores van montados en campo o van montados en campo pero dentro de tablero.
Ahora ustedes dirán, ¿habrá controladores que se monten sin tablero? Les cuento que sí, ¿ok? Entonces, este controlador eh, no solo controla nivel y no solo controla presión. Entonces, aquí yo le puedo poner como nombre, le puedo poner el nombre del PLC. Por ejemplo, pongo S7 1200 y aquí yo pongo PLC 1 o PLC número 100. ¿Ok? A ver, aquí quedó mala descripción. A ver, PLC S7 1200. ¿Ok? Aquí le pongo el lazo de control 100. Y aquí le pongo el número del PLC. Aunque bueno, es redundante. Le puedo poner aquí que es PLC. ¿Ok? Bien. Entonces, aquí yo tengo mi controlador. Ahora, nosotros tenemos en un proceso las entradas y tenemos las salidas. Ahora, otra cosa que se acostumbra también, esto se me olvidaba, de que a veces se pone aquí un número, ¿sí? Y este número es el número del gabinete. Por ejemplo, es el tablero de control número 2, el tablero de control número 3. También se suele poner un número. No es obligatorio, pero algunos también ponen una numeración aquí, como otra descripción aparte, ¿ok? Bien, las señales eléctricas nosotros las podemos representar de dos formas, ¿ok? Y ustedes me van a decir cuál les parece más adecuada. Ahora, voy a utilizar esta línea de trazos medios para representar la señal eléctrica. Y esta línea de trazos medios, eh, a ver, ¿en qué escala estoy trabajando? Permítanme ver. Ahora vamos a escribir el comando PID. En escala 10, era en escala 30. Bueno, vamos a subirle un poquito el tamaño a todo para que nos funcione la línea de trazos medios. Entonces vamos a poner la escala. Vamos a subirle un poquito 20 más a la escala. No creo que exagere. Vamos a elevar un poquito más la escala. Vamos a ver. Vamos a dibujar una línea de trazos medios y vamos a ver. Ok, entonces selecciono todo. Selecciono el botón escala. Yo creo que más o menos por ahí. Ok, listo. Entonces voy a utilizar la línea de trazos medios. Hay dos formas de, por ejemplo, el transmisor de nivel. ¿Es una entrada o es una salida para el PLC? A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Entrada o salida? Entrada. Aquí no importa si es tipo digital o tipo analógica, solo que es entrada. Se puede dibujar así. Y con una flecha, ¿ok? Con una flecha que se conecte aquí. Es una forma de dibujarlo, ¿sí? Primera forma de representar. La otra forma es la siguiente. La otra forma es utilizando las etiquetas. Y por lo general las etiquetas se utilizan cuando trabajamos con muchos elementos o con muchas líneas. Por ejemplo, miren, aquí yo pongo LIT 100, ¿ok? Entonces le doy la vuelta, ¿ok? Le subo un poco el tamaño de la letra y le pongo la línea de trazos medios. Ajá. Me sigue pareciendo un poquito pequeña la escala. Permítame subirle un poco más el tamaño a todo. Y así vamos realizando nuestros esquemas. ¿Ok? Entonces, miren, esta es la otra forma de representar una señal eléctrica que ingresa al PLC. Entonces, utilizar una etiqueta del elemento y conectarla de esa forma. Y en el instrumento, en cambio, es esto.
la rotas hacia arriba y le pones S7200 o le pones el número del PLC. Le pones aquí, por ejemplo, PLC 100, PLC raya 100. Y ahí no dibujas la línea, sino que es solo un pedazo de la línea para representar qué es la señal eléctrica. ¿Ok? Esta es otra forma de dibujarlo. Entonces, ustedes me dirán, ¿qué les parece más claro? ¿Dibujar las flechas? Perdón, ¿dibujar la línea completa de trazos medios o dibujar la etiqueta? A ver, ¿la línea completa o la etiqueta? Ambas se aplican, sí. Por ejemplo, cuando yo tengo que dibujar muchas líneas, a mí una de las cosas que no me gusta es tener líneas mezcladas encima de otras. Por ejemplo, aquí yo tengo que dibujar la línea para la bomba. Aquí tengo una línea para la bomba. Aquí dibujo esta línea de salida para otra bomba y la línea está encima de la tubería. Entonces, ese cruce de líneas a mí particularmente no me gusta. Y ahí sí yo utilizo la etiqueta. Entonces, es allí donde yo justifico la utilización de la una o de la otra. Ajá. Entonces, básicamente eso sería uno de los criterios. Ok, vamos a subir un poquito el tamaño a la etiqueta. 1.5. Y así nosotros vamos elaborando nuestro diagrama. Y la escala la vamos dando en base, pues, cómo nos vaya quedando el dibujo. Ok, bien. ¿Alguna consulta hasta aquí? Bien, ¿cuántos quieren aprender mucha más instrumentación? A ver, depende del tamaño del plano. Se ensucia mucho el plano. Ok, bien, vamos a continuar entonces. Ahora, ¿qué otra señal ingresa al PLC? La otra señal que ingresa es el transmisor de presión. Entonces voy a poner aquí PIT. Ah, no nos olvidemos de la línea que separe el nombre del elemento y el número del lazo de control. Esto sí es importante. Y aquí tenemos la otra línea de trazos medios. Ok, y listo. Vamos ubicando de la mejor manera. Ok, entonces, esta es la forma de representar nuestros lazos de control. Y asimismo las salidas. Entonces, estas son las entradas de mi proceso. Ok, ¿cuáles serán mis salidas? Mis salidas van a ser las bombas. Ok, entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer aquí? Voy a poner acá mis líneas y le voy a poner PLC 100. Ok, y voy a hacer lo mismo con todas las bombas. Entonces, aquí copio, aquí pego, copio y pego. Aquí recorto un poquito la línea y ubico la respectiva etiqueta. Y miren cómo va quedando nuestro diagrama. ¿Ok? Ahora, aquí en el PLC, obviamente yo tengo que dibujar las líneas que me representen las salidas del proceso. Entonces, ¿cómo represento las bombas? Las bombas se representan con las letras P. Entonces, aquí yo voy a poner P2. Ok, copiamos. Tenemos P1 y P3. Y listo.
Y listo, tenemos representado nuestro esquema. Bien. Ahora aquí me dice qué elemento me faltó conectar al PLC. Exacto, falta la válvula motorizada. Excelente, muy bien. Me faltó la válvula. Bien. Ahora, ¿cómo se representa una válvula? Las válvulas se representan con las letras FY. ¿Por qué? Porque las válvulas lo que hacen es permitir el ingreso del flujo de agua en este caso. Entonces aquí yo voy a poner FY número 100. ¿Ok? ¿Y de dónde viene esta señal? Desde el PLC número 100. ¿Ok? Y aquí tengo que agregar una etiqueta adicional. Y listo. Y hemos terminado con nuestro esquema de nuestro sistema de presión constante y hemos estudiado, ¿sí? La parte hidráulica, la medición de las variables de proceso, ¿ok? Y los lazos de control en esta hora y 15 minutos, ¿ok? ¿Qué tal, mis estimados? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Cuántos les gustaría tomar un curso completo de instrumentación industrial y aprender mucho más de lo que hemos visto el día de hoy? A ver, ¿cuántos les gustaría aprender más instrumentación industrial? Bien, les cuento una excelente noticia, estimados. Nosotros, sí, nosotros vamos a tener a disposición de cada uno de ustedes un curso de instrumentación industrial de 10 clases, donde van a aprender a desarrollar este tipo de esquemas y a analizar diferentes procesos que son netamente de campo. Vamos a estudiar muchas variables de proceso: temperatura, presión, nivel, ¿sí? Eh, flujo, pesaje, velocidad. Vamos a aprender sistemas de control distribuidos, ¿ok? Entonces, vamos a tener todo este contenido a disposición para ustedes. ¿Qué les parece? eh, Todo esto en una capacitación. Y vamos a aprender, pues sí, de ejecución en campo. Vamos a estudiar los procesos de esta manera, como lo hemos visto el día de hoy. Como ustedes pueden ver, yo no voy a hacer solo una programación del PLC donde hago una simulación y ya está. Yo cuento con los instrumentos de procesos físicos para poderles mostrar cómo miden, cuál es la ventaja de utilizar un método u otro método de medición. Y de esa manera hacer que mi medición sea muy confiable. Y miren que detalles pequeños como el que les mencioné de la tubería, a veces hace que nuestro sistema no trabaje de manera correcta. Pero ¿cómo nosotros podemos identificar que esto es correcto o que no es correcto cuando tenemos nosotros los conocimientos sólidos y las bases de instrumentación que nosotros les queremos compartir? ¿Sí? Entonces vas a aprender a medir, vas a aprender a diseñar procesos, vas a aprender a hacer la instalación, vas a aprender a optimizar, vas a volverte un experto en instrumentación industrial. Así que quisiera pues que cada uno de los que están interesados en aprender instrumentación me digan yo aquí en el chat y que puedan escribir a un enlace que se estará publicando constantemente. ¿Ok? Bien, ¿qué versión de AutoCAD eléctrica estamos utilizando? Estoy utilizando la versión 2024. ¿Ok? Entonces, para más información, pueden ustedes inscribirse en el link que se está publicando constantemente. Miren que en este momento hemos llegado a un poco más de 500 personas que han permanecido durante la clase. Y yo digo, si todas las personas que se conectaron permanecieron dentro de esta sala,
Yo creo que es porque el contenido que les hemos compartido el día de hoy ha enriquecido un poco a cada uno de ustedes, ¿cierto? ¿Ok? Entonces me gustaría saber, así, sinceramente, ¿qué tal les ha parecido nuestra clase del día de hoy? Y esto es, se podría decir, un 1% de todo lo que ustedes van a ver dentro del curso, ¿sí? ¿Ok? Entonces yo sé que muchos de los que estuvieran aquí aprendieron un montón en esta hora 15 minutos. Imagínense lo que van a aprender en 30 horas de clases. Y no solo con la representación gráfica del proceso, sino que ustedes vean cómo yo utilizo los instrumentos de proceso. Les muestro cómo se debe instalar, cómo se debe medir, por qué se mide así, dónde se ubica, y les muestro también la programación, no solo en el PLC, sino también en, por ejemplo, controladores de temperatura. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos de ustedes se inscribirían en una capacitación con nosotros? Y sí, haremos redes, claro, Profibus, Profibus PA, Profibus DP, Profinet, Modus TCP, Modus RTU, por supuesto que sí. Les cuento que nosotros tenemos el día de hoy como promoción para cada uno de ustedes un costo muy, pero muy accesible. ¿Ok? Entonces, para aquellos que quieran información con respecto a la capacitación, quédense que les vamos a brindar el respectivo contenido y también em, toda la promoción que hay en cuanto a la parte económica. Bien, pero antes que todo, no me voy a despedir todavía, ¿sí? Porque ya les estoy hablando de la capacitación. Vamos a responder un par de consultas con respecto al sistema. A ver, por ejemplo, vamos a darles un poquito más de material. Entonces, por ejemplo, hablando del diagnóstico, nosotros les vamos a enseñar también cómo programar los mantenimientos para este tipo de sistemas, las fallas más comunes, por ejemplo, aquí fallas, mantenimiento de sistemas de bombeo, eh, tratamiento de aguas también es algo que tenemos incluido, cuando tenemos incrustación, cuando tenemos dureza del agua, cuando tenemos diferentes tipos de situaciones en el medio que puedan perjudicar el sistema, pues nosotros también vamos a brindarles el respectivo pues material para que ustedes conozcan los diferentes procedimientos de mantenimiento. ¿Ok? ¿Alguna pregunta que tengan ustedes? Las clases las vamos a dictar de manera virtual, pero las dictamos así como ustedes pueden ver, en vivo, y les grabamos la sala para que ustedes tengan acceso a la información de por vida. ¿Ok? ¿Alguna consulta adicional? ¿Consultas, dudas, comentarios?